Estamos en el domingo cuarto después de la Epifanía. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, no debáis a nadie nada, sino el amor mutuo, porque el que ama al próximo ha cumplido la ley. En efecto, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, ni codiciarás. Si algún otro mandamiento queda en esta sentencia se haya resumido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo no obra el mal. Así, el cumplimiento de toda la ley está en el amor. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a una barca y con él sus discípulos. De pronto se levantó en el mar fuerte borrasca, hasta el punto de verse la nave cubierta por las olas. Mas Jesús dormía, y acercándose a él sus discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Díjoles Jesús: ¿por qué sois tan tímidos y de tan poca fe? Levantóse entonces e imperó a los vientos y al mar, y siguióse gran bonanza. Y los discípulos maravillados decían: ¿quién es este a quien los vientos y el mar le obedecen? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, en este Evangelio vemos cómo nuestro Señor calmó esta tempestad que atemorizaba a los apóstoles y que cuando llegó a ser muy grave, muy peligrosa, es cuando ellos recurrieron a nuestro Señor. Entonces Jesús dormía. No quiere decir que él ignoraba lo que estaba pasando, porque era Dios, y entonces él por su sueño también nos dice que pues no hay que temer, porque él está con nosotros. Y esa es la enseñanza de que hay que tener confianza, pero esta confianza también implica que nos acerquemos a él y que se lo pidamos. De hecho, el reproche que nuestro Señor les hace a los apóstoles no es porque recurrieron a Él, sino porque tuvieron miedo, porque desconfiaron, porque no tuvieron suficiente fe. Ahí está el reproche de nuestro Señor. Pero en sí es normal que hayan recurrido a Él y es lo que debían hacer. Pero en nuestra vida Dios está siempre presente y realmente pues deberíamos tener confianza en su presencia, pero al mismo tiempo Dios quiere que le pidamos para que Él nos ayude. Entonces este acto de fe es al mismo tiempo un acto de humildad, porque todos no basta que pues tengamos fe en Él, pero también debemos tener humildad y reconocer pues nuestra dependencia. Esa dependencia de Dios es necesaria, reconocer esa dependencia de Dios es necesaria para que Dios nos ayude. Entonces, esa es un acto de humildad. Es un acto de humildad, así que el hombre, vemos que los hombres hoy ya no recurren a Dios porque pues ya no sienten la necesidad de recurrir a Dios, ya no ven la necesidad de rezar, ya no ven la necesidad de invocar a Dios, y porque el hombre actualmente pues se siente autosuficiente
y en la abundancia de bienes, a veces no ve la necesidad de invocar a Dios. El hombre moderno se ha hecho arrogante, se ha hecho suficiente y cree que los medios modernos lo van a salvar, que todas las cosas que él tiene o sus riquezas o sus bienes son su seguridad, y entonces no ve la necesidad de recurrir a Dios. Entonces, cuando se levante esta tempestad, porque esto vendrá, entonces los hombres tal vez en ese momento se recuerden que sí necesitan de Dios, y esa dependencia que es natural al hombre, o sea, en todas las cosas somos dependientes de Dios. Del hecho, Él es el que da la vida a todas las cosas, les da la existencia a cada instante. Dios da la existencia a las cosas, si no serían o dejarían de ser. Y el hombre moderno se ha olvidado de eso. Por eso el mundo, la gente se ha vuelto muy arrogante, cree que todo le pertenece, que a todo tiene derecho y que pueden simplemente siempre exigir, ¿verdad?, sus derechos, ¿verdad? Pero se olvidan que Dios tiene más derechos que ellos y que los derechos que tenemos nosotros son aquellos que Dios nos ha dado. Así que nuestros derechos dependen de los derechos de Dios, absolutamente. Y esa es el gran olvido del hombre moderno, que se ha vuelto arrogante, se ha vuelto suficiente, se ha vuelto altanero. Y es lo que vemos muchas veces en la vida humana, no solo a nivel del mundo, de la política, sino también de las personas individualmente. Es una actitud que está muy, muy generalizada hoy, y la gente se ha vuelto muy arrogante y no quieren reconocer su dependencia, solo quieren exigir, quieren mandar, quieren poseer, quieren disfrutar, pero no ven que también ellos deben obedecer, que deben dar gloria a Dios, y que esa dependencia Jesucristo nos la enseñó porque Él la practicó, y en la vida de nuestro Señor se ve como nuestro Señor, y es la gran lección, porque Él siendo Dios no tenía por qué practicar esa dependencia, no tenía obligación, no tenía necesidad, pero Él lo hizo para que aprendamos nosotros, y al mismo tiempo, humillándose Él de esa manera, pues nos dio una lección de humildad, y es una gran humildad porque es Dios. Así que hoy los hombres se niegan a practicar la dependencia, la sumisión que Jesucristo practicó. Ese es el espíritu liberal, ese es exactamente lo que es el espíritu liberal. Esa libertad que no es la libertad cristiana. La libertad cristiana consiste a tener libertad de hacer el bien, pero nada más. Esa es la libertad cristiana, pero esa libertad de la Revolución Francesa es otra libertad, es una libertad en la cual yo hago lo que yo quiero, yo hago lo que a mí me parece, yo hago lo que me gusta, y es una libertad que se llama, su nombre debería ser llamada libertinaje, la libertad liberal de la Revolución Francesa, y que todo el mundo ha bebido eso en esta sociedad moderna desde niños. Esa libertad no es verdadera libertad, es que su nombre correcto sería libertinaje.
Entonces ese libertinaje de hacer lo que uno quiere, como uno lo quiere, cuando uno quiere, pues es libertinaje. Y no es la libertad de servir a Dios, la libertad de hacer nuestras obligaciones, la libertad de hacer el bien, la libertad de seguir nuestra vocación, lo que Dios quiere que seamos, ¿verdad? Algunos sirven a Dios en la familia, en una familia cristiana, otros sirven a Dios en una vocación consagrada a Dios, otros incluso en la vida de celibato, como fuera, hay que servir siempre a Dios, es nuestro derecho. Nuestro derecho de hacer la voluntad de Dios, no de hacer lo que contradice la voluntad de Dios. Y ahí está la verdadera libertad, que en realidad es la única que nos hace realmente felices. ¿Por qué? Porque cuando uno hace algo que está realmente en armonía con lo que nosotros somos, con la realidad que nos rodea y sobre todo con Dios, eso nos da la bonanza, nos da la armonía en todas las cosas, y es lo que realmente nos da la paz y finalmente la felicidad. Entonces la verdadera felicidad no es hacer algo que va contra el orden que Dios ha establecido en nuestra vida, el orden que Dios ha establecido en nuestra misma persona. Dios ha puesto un orden ha puesto en la naturaleza, en el mundo, y el hecho de seguir este orden es lo que nos da la verdadera felicidad. No es una esclavitud como nos quieren hacer ver. La libertad liberal nos quiere hacer ver eso como una esclavitud, como una cosa insoportable. El hecho de no tener la opción de hacer el mal. Entonces, de someterse a la ley de Dios. Lo ven eso como una servitud, y no es cierto. Las personas que realmente viven en armonía con Dios, pues viven en armonía también con el orden que Dios puso en el mundo, en las cosas, en nuestra misma persona. Dios puso un orden, y el hecho de respetar ese orden es lo que nos da más tranquilidad y más realmente es lo que aspira nuestra naturaleza. En el fondo es lo que aspira la naturaleza creada por Dios, no la naturaleza caída, no la naturaleza en tanto que está herida por el pecado original. Y cuando uno respeta las leyes del orden de las cosas, pues todo va bien, todo funciona bien. Es como si, por ejemplo, yo respeto las leyes por ejemplo, cuando yo tengo un aparato y yo respeto todas las reglas para que, como me dice el instructivo, y respeto todas las reglas, pues ese aparato va a funcionar bien, va a funcionar mejor, va a funcionar más tiempo, ¿verdad? Y ahí está el secreto de la verdadera felicidad, es seguir la voluntad de Dios. Pero Dios no es arbitrario, eso es lo que la gente no entiende. La voluntad de Dios no es arbitraria y sigue incluso las aspiraciones nuestras, para lo cual fuimos creados, y la verdadera felicidad está en el vivir en orden con Dios primero y con el orden que Dios puso en la tierra. El orden que Dios puso incluso en la naturaleza. Si respetamos este orden seremos verdaderamente felices. Pero los que se dan el lujo de contrariar a las leyes de Dios y de hacer excepciones y de hacer pequeñas o grandes excepciones, en el momento pues se sienten así como que es ese gusto de hacer lo que está prohibido,
ese gusto de hacer lo que Dios no, lo que normalmente no se puede hacer, entonces creen que eso es la felicidad. Pero después hay las consecuencias. Por ejemplo, alguien que tiene pecados, hay ciertos pecados que incluso llevan a enfermedades, que llevan por ejemplo, a problemas entre las personas, que llevan a malentendidos, que llevan a conflictos, y después se quejan que tienen problemas, que tienen aquí a esto, que pasa, que no, falta de armonía entre las personas porque no han querido respetar el orden que Dios puso en las cosas. Y pero ese lujo que se dan de hacer excepciones y de que no quieren respetar todo como Dios lo quiere, pues les parece a ellos que se sienten más poderosos, se sienten más fuertes, más libres, y es toda una ilusión. En el momento hacen su gusto, en el momento hacen lo que ellos desean, pero después vienen las consecuencias. Y hay consecuencias que no se ven enseguida, y ese es el gran engaño al cual el demonio lleva a las almas, porque el demonio puede propiciar, como él prometió a nuestro Señor, cuando lo tentó, le dijo: si tú me obedeces, yo te daré todas las riquezas, yo te daré mucho poder. A un cierto punto el demonio puede como él tiene poder sobre este mundo, él puede dar ciertos bienes, pero nunca serán bienes completos, ni realmente estables, ni realmente que harán realmente feliz a los que les sirven a él. Así que nuestro Señor, ya sabemos lo que respondió, lo que dijo, y así también al contrario, hay personas que han escuchado el demonio y creen que pues sí, en esta vida tienen lo que quieren, lo que les gusta, pero no tienen a Dios. Y entonces con el tiempo se van a ver los efectos de esta ruptura, de esta desarmonía con Dios, y es lo que los vuelve infelices. Después se extrañan de ver que sufren, o que tienen problemas, o que tienen aquí y allá cosas que no van. Bueno, pues es que quisieron llevar una vida independiente dentro de la vida de Dios, y ahí tienen las consecuencias. Es también falta de fe. Hay muchos cristianos que se dan sus libertades, o que se dan su independencia, y después ven que no todo sale como ellos querían. Y esta historia se repite siempre en aquellos que han decidido hacer excepciones en la vida cristiana a sus deberes. Y siempre pasará igual, porque no hay otra salida. Y esa es también lo que pasa con el catolicismo liberal, que los católicos que son liberales son aquellos que quieren ser cristianos, sí, quieren ser católicos, pero quieren conciliar su vida cristiana, la quieren conciliar con su vida mundana, y creen que eso es posible. Y no solo creen, quieren hacerlo a la fuerza. Y no solo eso, sino también quieren que el sacerdote acepte su estilo de vida, su manera de ser. Y son gente que quiere a todo precio doblegar a que el sacerdote les diga que eso no está mal, y que deben seguir así, que pueden seguir así, y que los acepte así como son, que no les haga reflexiones, porque se indignan, se molestan, entonces son capaces hasta de amenazar y decir al sacerdote que no van a venir a misa, que no van a hacer esto.
pero están convencidos que se puede conciliar una vida cristiana, sinceramente cristiana, con una vida, aunque fuera un poco mundana, con la sabiduría de Dios, la sabiduría del Evangelio, se puede conciliar con la sabiduría del mundo, la manera de juzgar y de vivir que tiene la gente hoy. Ellos consideran que eso es conciliable con la vida cristiana, y lo cual es una mentira, una cosa abominable delante de Dios. Dios no acepta esas mezclas. Incluso la Escritura dice que aquel que se hace amigo del mundo, por el hecho mismo se constituye enemigo de Dios. En Dios no hay estas mezclas. Dios no tolera este tipo de mezclas, y dice aquellos que se hacen amigos del mundo, no dice que se hacen realmente del mundo, dice amigos del mundo. Por el hecho mismo se constituyen enemigos de Dios. A este punto Dios detesta ese espíritu mundano. Entonces, cuidado con los católicos mundanos, los católicos liberales, que abundan. Y yo pienso que hoy pues son la mayoría de católicos son así. Hubo tiempos en que el pueblo cristiano no era así. Yo pienso que hubo tiempos en que la mayoría del pueblo cristiano vivía una vida cristiana correcta y no hacían pactos con el mundo, y ese estilo de vida ya prácticamente ha desaparecido. Hoy hasta personas que se dicen de la tradición quieren darse sus pequeños lujos y pequeñas concesiones con el mundo, y quieren tener sus amistades y vivirla un poquito la vida, sus distracciones, conciliando ese espíritu pagano que hoy reina. Y yo no quiero decir que nunca una persona pueda tener alguna distracción, pero debe ser sana, debe ser limpia y no de estar mezclada con el mundo. Pero como hoy el mundo es omnipresente, esa mentalidad está omnipresente hoy, es muy difícil desligarse de ella, y algunos incluso casi no lo perciben, no perciben la contradicción que puede haber en esa mentalidad que vive un poquito al margen de Dios. Y eso es lo que ha debilitado tanto el cristianismo, y el cristianismo no volverá a resurgir mientras los católicos no entiendan eso. Pero como el pueblo cristiano se obstina en esa actitud, entonces yo pienso que lo que Dios no hace por las buenas, lo puede hacer por las malas, y el castigo se aproxima, porque el castigo ya está presente en el sentido, en lo que es más grave, en lo que es más tremendo, que es que las almas se condenan. Muchas almas caen al infierno porque han vivido esta vida de catolicismo liberal, y eso es el peor de todos los castigos. Pero puede ser que venga un castigo que es el único que mueve a veces a la gente, es el sufrimiento, las guerras, las calamidades. Todo eso vendrá porque el pueblo cristiano no se quiere doblegar a la ley de Dios, no quiere aceptar algunas cosas, pero no quiere aceptar todas, y entonces quiere vivir su vida, quiere ser independiente, no solo en sus actos, sino también en sus juicios. Entonces ya no ven la necesidad de Dios. Muchos ya no ven la necesidad de Dios. De vez en cuando lo invocan, cuando tienen problemas serios, invocan a Dios, pero cuando tienen necesidades materiales, temporales, invocan a Dios. Pero no son las necesidades más importantes. Las más importantes son las de vivir en estado de gracia, de salvar nuestra alma. Esas son las más importantes, pero esas no las ven. Pero el hecho de que no las vean,
por su negligencia, eso no quiere decir que dejen de ser, que dejen de existir, o que Dios las deje de considerar y para nuestro juicio un día de Dios no nos va a decir, es que tú no pensaste en esto. No, tú sabías, pero no quisiste pensar. Tú sabías, pero no quisiste pensar. Entonces el hecho que no hayas pensado no te excusa de tu pecado, ¿verdad? Así que cuidado, ¿verdad? Entonces el hombre se siente en la atmósfera como la gente cada día es más arrogante, más suficiente, más prepotente. Ese fue el pecado de orgullo de Satanás, de que cada quien hace lo que quiere, o yo no necesito de Dios, yo hago mi vida aparte. Ese fue el pecado de Satanás. De ahí vienen todos los males. Es un pecado de orgullo, en el fondo es un pecado de orgullo. Y esa independencia respecto a Dios también se aplica respecto a la iglesia. Yo no me refiero a la iglesia conciliar, porque la iglesia conciliar es una falsificación de la verdadera iglesia. Yo me refiero a la verdadera iglesia de Cristo, y yo tampoco me refiero a los sacerdotes que han sido infieles, que los sacerdotes que se han portado mal. No, yo me refiero a los sacerdotes, a los hombres de iglesia que se han portado bien y que ellos sí representan a la iglesia. Entonces, hoy ya los fieles cristianos no ven la necesidad de recurrir a los sacerdotes, porque si no ven la necesidad de recurrir a Dios, con menor razón ven la necesidad de recurrir a los buenos sacerdotes. No ven la necesidad de escucharlos, no ven la necesidad de obedecerlos, no ven la necesidad de ser corregidos por los sacerdotes. Pero Jesucristo dijo que Él puso su iglesia en manos de los hombres de iglesia, y así que hay dogma de fe que fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación. No, nadie se puede salvar fuera de la iglesia. Así que si los fieles se han vuelto tan altaneros, tan arrogantes, que ya no ven la necesidad de recurrir a la iglesia, pues están en peligro de condenación. No me refiero a los sacerdotes que han sido infieles y que no predican más el evangelio, que no son fieles a la tradición de la iglesia. Yo me refiero a los sacerdotes que son fieles, a los papas que fueron fieles antes del concilio. No me refiero a los papas conciliares. No me refiero a los malos obispos, a los malos sacerdotes. No, me refiero a los sacerdotes que tratan de ser fieles y que bueno, con todo y sus imperfecciones, nadie es perfecto, solo Dios es perfecto. Así que de todos modos ellos representan a la iglesia. Entonces ya los fieles católicos ya no ven la necesidad de los sacerdotes. Y eso es un gran, una cosa que da temor, da miedo de ver esa situación, porque fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, si no hay buenos sacerdotes, hay que pedirle a Dios que suscite buenos sacerdotes, que suscite buenas vocaciones. No basta tener vocaciones, sino que sean buenas vocaciones. Que Dios suscite, mejor, más santidad en la iglesia. Claro que sí, hay que pedir eso, pero no podemos prescindir de los sacerdotes. Entonces, hay fieles que ya no quieren saber más de los sacerdotes, pero dicen que ellos directamente se dirigen a Jesucristo, etcétera, pero eso es exactamente el error de Lutero. Es una herejía. O sea, yo no necesito de la iglesia para ir a Jesucristo. Yo voy directamente a Jesucristo y no necesito de la iglesia. Eso es una herejía.
Entonces siempre habrá necesidad de un sacerdote para que nos bautice, para que nos confiese, para que nos dé la absolución, para que nos dé los sacramentos, la comunión, la Santa Misa. Siempre habrá necesidad. Si uno no ve esa necesidad, pues uno está perdido. Así que Dios obra de una manera jerárquica. Dios siempre ha obrado de esa manera, por intermediarios. Por eso Él envía a sus ángeles. Él no actúa en la tierra directamente siempre, Él utiliza intermediarios. Por eso Él envía a sus ángeles. Entonces los ángeles son enviados por Dios. Y cuidan de la tierra, cuidan del orden que hay en la tierra, cuidan de las almas, pero son enviados por Dios, son mediadores, ¿verdad? Y así también en la iglesia, Dios no quiere que las almas se salven directamente, ¿verdad? Esa es la arrogancia, el orgullo protestante que pretende directamente ir a Dios. Entonces Dios nos dio su iglesia católica, jerárquica, como decía San Ignacio, la iglesia jerárquica que tiene autoridades y que se debe tener obediencia, mientras esta obediencia no sea arbitraria y que vaya contra la misma iglesia, contra la misma tradición, pues en ese caso no se puede obedecer, está claro. Pero cuando es algo normal o algo que se debe hacer como siempre se hizo, pues claro que ahí debe haber obediencia, y esa obediencia es necesaria para acceder a los bienes de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien quiere que a un sacerdote le dé la absolución, pero este fiel no quiere corregirse de un pecado o de algo grave, entonces el sacerdote le puede negar la absolución. Pero hay fieles que dicen, esto es un abuso, ¿por qué no me quiere dar la absolución? Esto no es normal, y etcétera, y entonces pretenden que vivir en su vida de pecado y al mismo tiempo sin obedecer a la iglesia, y pretenden tener los bienes de la iglesia, incluso quieren comulgar, quieren recibir, teniendo una vida escandalosa. Entonces esa es la presunción que ha llegado hoy el pueblo cristiano, y hay sacerdotes, malos sacerdotes, que secundan eso y que les dicen, no te preocupes, sigue así, no hay problema, y los están llevando al infierno con su complicidad, esos sacerdotes. Pero los buenos sacerdotes son los que a veces, pues sí, no tienen que desagradar a los fieles y decirles, mira, es que eso no es correcto, eso no se puede hacer, eso no es la voluntad de Dios, tienes que cambiar, tienes que hacer otra cosa. Y eso puede ser desagradable, pues sí, claro que sí, puede ser desagradable. Entonces, entonces así como Dios en el cielo pues, tiene mediadores también, como los ángeles, pero también tiene sus santos, también son mediadores. Dios utiliza mediadores, primero la Santísima Virgen, después los grandes santos, ¿verdad? San José, San Juan Bautista, los apóstoles. De hecho, todo depende de los apóstoles porque son los que fundaron la iglesia. Y desde el principio todo viene de los apóstoles. Y así Dios se sirve también dentro de la iglesia de mediadores, ¿verdad? Y si uno no quiere aceptar los mediadores, pues uno no accede a las gracias que Dios nos quiere dar. No hay acceso. No se puede. Si yo no quiero pasar por la iglesia, yo no me puedo salvar. No puedo agradar a Jesucristo. Entonces, ahorita ya muchos católicos ya adoptaron ese error protestante de que no se necesita, no hay necesidad de la iglesia. De hecho, la iglesia cada día está más ausente de esta sociedad paganizada. Cada día está más ausente la iglesia. Ya no se ven casi sacerdotes, ni siquiera modernistas. Primero, que no llevan su sotana. Y segundo, que cada vez son menos sacerdotes, casi ya no hay sacerdotes, hay cada día menos, y los que hay son malos.
y cuando hay buenos, pues no los quieren oír, no quieren, prefieren a veces a los sacerdotes modernistas porque les dan por su lado, porque les consienten todos sus pecados, sus debilidades, y entonces no los inquietan, no les dicen cuidado que hay un infierno, cuidado que hay un castigo, cuidado que hay leyes a las que hay que obedecer, ¿verdad? Dios hizo leyes. Ya los sacerdotes no recuerdan a los fieles que el domingo no se trabaja, el domingo es pecado trabajar, y ya los sacerdotes no les dicen, o cada quien, ya toda la gente trabaja los domingos como si fuera un día de la semana, no se santifican esos días. Por ejemplo, en México la Semana Santa es el periodo donde se cometen más pecados y es el periodo en el que deberíamos tener más cuidado porque son los días santos en que murió nuestro Señor, sufrió y murió su pasión, en su pasión. Entonces esos días, con más razón, uno debería estar cuidadoso y no pecar, y no andar en bailes, y no andar en fiestas, y no andar tomando, bebiendo. Pues en México ya toda la gente se ha acostumbrado a irse a la playa los días santos, lo cual es un pecado, porque esos días son los en los cuales murió nuestro Señor y son días santos, y no deberían, pues el clero moderno ya no les dice nada, no les recuerdan eso y todo. Entonces es en esos días donde la gente va a borracharse, a beber y a pecar, cuando murió nuestro Señor, el día que murió nuestro Señor. Pero no se inquietan por eso, no les da, porque en esos días, aun si no se comete pecado, es normal que evitemos las fiestas o nos pongamos con música o con todo eso, aunque pueda ser que en otros momentos no esté mal, pero en ese momento no es un momento de alegría, es un momento de tristeza. Entonces no se debe andar en diversiones y fiestas, y en música y en distracciones esos días. Son días de tristeza. Y si uno lo hace, aunque en otros momentos no fuera pecado, pues si uno lo hace en ese momento, yo pienso que es una irreverencia, es un pecado, ¿verdad? Es cosa de sentido común, porque ese día murió nuestro Señor. Bueno, pues hoy ya la gente, ya nadie se acuerda de eso. Y yo considero que no es normal que en esos días se vayan de vacaciones y se vayan a tomar o se vayan a divertir. Aunque no hicieran nada malo, no son los días para andar de paseo. Pero ya no lo ven los católicos, y el clero modernista pues no les dice nada. Es una tristeza. Y eso atrae los castigos de Dios. Todo eso se va a pagar, todo eso se paga. Primero, porque muchas almas se condenan. Es el peor de todos los castigos. Porque muchos viven cantando y bailando, y el día que mueren son sepultados en el infierno. Y nunca se preocuparon de nada, porque todo les parecía bonito, todo les parecía bien. Pero el día que murieron, entonces ya vieron lo que es vivir sin Dios. Entonces no esperemos a ver eso, ¿verdad? O a que nos pase algo así, sin cuidado. Entonces el purgatorio también, aquellos que han vivido una vida cristiana disipada, tal vez no con pecados mortales, pero de todos modos vida disipada, pues es digno del fuego del purgatorio. Y así que debemos tener ese espíritu de sumisión a la ley de Dios, sumisión a Dios, pero por medio de sus representantes, ¿verdad? Y sí, yo constato que muchos fieles son muy altaneros y cada día quieren dirigir al sacerdote de una manera directa o indirecta, y eso es que no quieren someterse a la iglesia, no quieren someterse
a lo que el sacerdote les diga, porque dicen, no, es que a lo mejor va a abusar. Bueno, todo puede pasar, pero en principio no. En principio no, si un sacerdote es fiel a la tradición y se comporta bien, pues no hay razón. Eso no nos excusa de la obediencia. Es como un niño que su papá le dice, haz esto, y el niño dice, no obedezco porque a lo mejor mi papá se equivoca. Entonces, si uno se pone en ese plan, entonces uno nunca va a obedecer. Y a uno va a hacer siempre lo que uno quiera. O un niño que ve que el papá de otro niño hizo un error y dice, bueno, es que a lo mejor mi papá es así también. Entonces, eso no le excusa de la obediencia. Y el concepto católico de la obediencia es que hay que siempre obedecer, a menos que se nos pida algo que vaya contra contra la moral, contra los mandamientos, contra Dios, contra algo que sea pecado. Entonces ahí sí hay que desobedecer. Pero cuando un superior nos pide hacer algo que es tal vez no es lo mejor, o no es lo que sería mejor idea, o que tal vez está un poco equivocado, pero no nos pide nada que sea pecado, en ese caso hay que obedecer. Ah, sí, pero es que, padre, yo tengo una mejor idea que usted, yo soy más inteligente que usted, y me parece mejor lo que yo pienso. Entonces no voy a obedecer porque usted me pide algo que no es Primero, el sacerdote normalmente no pide cosas que sean fuera de las necesidades espirituales de una persona. El sacerdote no entra en ciertos detalles de la vida humana, que son materiales, que son todo eso, cada quien tiene la libertad, pero en cosas que son directamente en el servicio de Dios o que pueden implicar nuestra salvación, en ese caso el sacerdote sí puede decir, puede incluso dar alguna indicación, o incluso prohibirle a una persona de evitar una amistad o evitar un espectáculo. En ese caso el sacerdote puede prohibir a un fiel. Entonces, mientras no sea algo que sea malo, que un superior nos pida algo abiertamente que es pecado, como por ejemplo contra la fe, en ese caso hay que obedecer, ¿verdad? No hay que... Y hoy pues la gente, si ve algo que no le gusta en una orden o algo que le parece un poco anormal, entonces toman eso como pretexto y no quieren obedecer. Pues eso es un pecado. Normalmente en la teología católica eso es considerado un pecado. Desobedecer cuando son cosas menos buenas. Aun si el que obedece, el que debiera obedecer, tiene la razón, y que el que le da la orden no la tiene, pero no le pide hacer algo en sí malo, en sí que es pecado, en ese caso hay que obedecer, ¿verdad? Es una obligación obedecer, y si no se obedece, pues hace un pecado. Por eso, porque Monseñor Lefebvre se negó de decir la nueva misa, y porque él prohibió a sus sacerdotes de decir la nueva misa, porque la nueva misa ya no es católica, porque la nueva misa tiene tantos elementos protestantes y ya no expresa claramente el dogma católico de la misa, que por eso Monseñor dijo, entonces la misa está mal, la nueva misa está mal, y yo no la puedo decir, y no voy a autorizar a mis sacerdotes que la digan. Pero si la nueva misa fuera simplemente menos buena, pero de todos modos buena, en ese caso Monseñor habría hecho un pecado mortal en el decir a sus sacerdotes que no dijeran la nueva misa. Entonces ahí está el caso muy concreto de que la nueva misa está mal, es mala,
y por eso no hay que decirla, los sacerdotes no deben decirla, y los fieles no deben asistir a esa nueva misa. Porque si fuera menos buena, pues yo estaría obligado de decirla por obediencia. Aunque considere que no sea tan buena o que esté menos buena y que está mal, bueno, no tan mal, pero no es pecado, en ese caso yo tendría la obligación de decirla. Y realmente Monseñor Lefebvre habría sido un desobediente, y eso es pecado. Pero si él nos pidió que no la dijéramos, y por razones de fe, porque la nueva misa está envenenada, como él decía, está envenenada de espíritu protestante, y la nueva misa lleva a la herejía, entonces es mala la nueva misa. En ese caso no hay que decir la nueva misa, ni aconsejar a nadie ir a la nueva misa. Ahí es una aplicación muy clara de cuándo se debe obedecer y cuándo se puede desobedecer para obedecer a Dios. Entonces nosotros debemos tener el sentido de la obediencia. Eso comienza en el seno de un hogar, cuando los padres saben hacerse obedecer. No es un acto de orgullo, no es un acto de tiranía, como creen aquellos que creen en la educación moderna. Entonces todo es por las buenas, todo es por si quieres o si te gusta. Entonces eso es educación moderna, y ya ellos renuncian a su autoridad, lo cual es pecado, porque el que tiene la autoridad debe ejercerla, y no es soberbia, es derecho, y es la voluntad de Dios. Entonces el que no ejerce bien su autoridad, peca, ¿verdad? Entonces hoy consideran que un sacerdote que dice sus verdades a algunos fieles es un tirano y falta la caridad y no es buen sacerdote, etcétera. Eso es mentira. Y es un efecto de ese espíritu liberal que esos fieles han bebido desde niños en esta sociedad liberal. Así que no nos hagamos ilusiones. Curiosamente, esa gente que es así liberal son muy sumisos con los papas liberales y aceptan todas sus indicaciones, porque esas órdenes de esos papas liberales van en el sentido de su liberalismo. Entonces lo aceptan y entonces lo obedecen y entonces lo siguen. Pero esa obediencia que va contra la fe, en el fondo es una desobediencia contra Dios. Así es que yo obedezco al Papa, sí, pero si el Papa hoy está desobedeciendo a Dios, pues tú debes de desobedecer al Papa en cosas graves, como son cosas que son pecaminosas, que son contra la fe. Ahí sí hay que desobedecer. Pero no hay que extender esto a toda la vida cristiana y decir, bueno, es que porque allá o en el otro lado hubo un abuso, entonces yo ya estoy autorizado para juzgar siempre a mis superiores y a desobedecerlos cuando yo quiera, ¿no? Es una bonita oportunidad para deshacerse de todo tipo de obligación, de obediencia, de respeto a los superiores. Es el pecado del mundo moderno, es ante todo un pecado de orgullo, de independencia. Y hoy la gente se ha vuelto tristemente muy arrogante, muy suficiente, y creen que lo saben todo, que lo pueden todo, y no es así. Nosotros somos muy dependientes de Dios por medio de su iglesia. No hay otra, no hay vuelta, no hay otra posibilidad. Y entonces, ¿cuándo se va a restaurar el orden en el mundo? ¿Cuándo volverá a haber paz y armonía? Cuando se vuelva al orden que Dios hizo. Y cuando la iglesia, los hombres de iglesia que están desobedeciendo, cuando los hombres de iglesia vuelvan a ser fieles y obedientes a la ley de Dios, a la tradición de la iglesia, en ese momento se va a restaurar el orden en el mundo. Y también para los fieles lo mismo. Así que tenemos que volver a esa sumisión a Dios en todas las cosas.
Y es cierto que cuando uno busca un defecto a un superior, pues siempre lo puede hallar porque nadie es perfecto. Pero Dios quiso usar personas, hombres imperfectos, para hacernos humillar la soberbia del hombre, haciéndolo obedecer a alguien que es como él, ¿verdad? Y ahí está la humillación a la que Dios nos quiere someter. Tenemos que obedecer a hombres que son también pecadores como nosotros, ¿verdad? Entonces, es que a esa persona yo no quiero saber, etcétera. No, a veces Dios se sirve incluso de personas que no son un ejemplo para corregirnos, porque tienen la autoridad y tienen las gracias para dar órdenes, tienen gracias de Dios, así que no forzosamente nos van a dar un mal consejo, a menos que esos hombres de iglesia estén implicados ya en la herejía, en el modernismo, que eso es destructivo de la fe de los fieles y de la iglesia. Y no es a esa gente que podemos someternos. Así que no es espíritu de desobediencia, sino simplemente espíritu de prudencia, de alejarnos de esos hombres de iglesia que están destruyendo la fe y no ponernos bajo sus órdenes como quieren hacer en la Fraternidad San Pío X, y que se han puesto en una trampa. Espero que Dios los ilumine y que vuelvan a la razón, porque no los dejan hacer obispos. ¿Y qué van a hacer? Van a tomar obispos modernistas para que les quiten la fe, para que los descristianicen, allá ellos, hasta que no quieran hacer un acto de humildad y decir, bueno, nos equivocamos y hemos ido demasiado lejos en esta apertura a Roma, ¿verdad? Roma está ocupada. Y aunque no les guste a algunos sacerdotes de la Fraternidad San Pío X, como dijo la Virgen de la Salet, la iglesia ha sido eclipsada. La iglesia ha sido eclipsada por una nueva iglesia. El eclipse consiste en que un astro pase delante de otro y que lo eclipse. Es ese astro nuevo, inesperado, es la iglesia conciliar que ha eclipsado la iglesia tradicional, la verdadera iglesia. Y si no quieren reconocer esto en la fraternidad, pues están en una trampa, y eso es lo que estamos viendo en nuestra época. Que escuchemos a Nuestra Señora de la Salet, que es una aparición aprobada por la iglesia, le pese a un sacerdote pseudo teólogo que está un profesor en Ecón, que está en el seminario de Ecón, que dijo esto, no hay ese secreto es dudoso, y que el secreto de la Virgen de la Salet no está, no hay que reconocerlo. Bueno, pues ese secreto fue aprobado por la iglesia y fue promovido por los hombres de iglesia cuando la iglesia estaba bien. Entonces vamos a pedirle a Nuestra Señora de la Salet, a Nuestra Señora en todas sus advocaciones, a Nuestra Señora de Fátima también, que tenga compasión de nosotros y que nos salve y que nos haga volver a la verdadera humildad, que es la que finalmente es el toque para todas las virtudes, y la que realmente nos puede salvar es la humildad, porque no basta decir yo soy tradicionalista y soy un orgulloso. Entonces uno se vuelve un fariseo. Eso los nuevos fariseos del Nuevo Testamento son tradicionalistas orgullosos. Pero ahorita eso no es el privilegio de algunos. Ahorita el orgullo ha invadido todos los corazones prácticamente. Por eso tanta ceguedad. Por eso hay tanta ceguedad en el mundo, y no saldremos adelante hasta que el hombre no se humille. Que no sea Dios que tenga que humillarnos para que tengamos que hacerlo, porque Dios tiene medios, tiene castigos, tiene muchas posibilidades. Que no sea Dios que nos tenga que humillar, mejor humillémonos espontáneamente y personalmente, cada uno en nuestro corazón, reconociendo a Dios y su voluntad, como lo hizo la Inmaculada.
de la Inmaculada Concepción. Ave María Purísima, sin pecado concebida.